Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, el problema de la alimentación en nuestro país tiene, considero yo, un origen estructural y tiene que ver con la decisión del Estado mexicano de descampesinizar el campo mexicano a tal grado que cuando fue secretario de Agricultura el profesor Jan González, su meta era sacar del campo mexicano a 10 millones de campesinos para llevarlos a trabajar alguna labor en la ciudad. Y la teoría brillante que creían entonces era la disponibilidad barata de alimentos en el extranjero. Se decía que era mucho más barato importar maíz, frijol, arroz, soya, carne, que producirlos en México. Y la consecuencia de esta decisión es que hoy 28 millones de mexicanos no tienen los medios suficientes para contar todos los días con una canasta básica. Y la mayoría de estas familias, de estos campesinos, viven en las zonas rurales. Es decir, que donde debería estar el objetivo de producir alimentos para todos los mexicanos, es donde más falta de alimentos hay y más hambruna. Y eso no es solamente exclusivo de los pueblos, de los territorios y de las zonas indígenas, aunque principalmente este problema está en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Pero también está en las ciudades, pero también está en los municipios medianos. Y esta hambruna tiene que ver con tres categorías principales. La toma de decisión estructural que creó pobreza en las zonas rurales, en el campo, la marginación efectivamente del acceso de los campesinos y de los más pobres a los recursos presupuestales destinados para el campo, porque si bien es cierto, cada año hay una importante asignación presupuestal, porcentualmente es la mínima la que llega a los más pobres y la ínfima la que llega a los pueblos y comunidades indígenas. Esto propiciado por reglas de operación que no tienen acceso, por aportaciones económicas que no tienen posibilidades. En fin, esto se complica aún más y ha sido el agregado los fenómenos naturales, la sequía, las heladas, las inundaciones. Por eso, como es un problema estructural, de manera emergente, estamos de acuerdo en impulsar los puntos de acuerdo que el senador Baeza está proponiendo. Sin embargo, nosotros pensamos y coincidimos también con Pablo Gómez que el Senado, que los legisladores deberíamos de crear las posibilidades para que los pueblos indígenas puedan actuar con autonomía. Y para esto, en el mes de diciembre, estaba totalmente dictaminada la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas para que sea un instrumento en la toma de decisiones, sea un instrumento entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas para establecer relaciones distintas. Y hoy está pendiente la aprobación de esta ley. Como la hambruna es un problema social y político que se va a manifestar sin lugar a dudas
en estos años, y que los fenómenos naturales ya van a ser una cuestión cada vez más recurrente por el asunto del cambio climático. Nosotros también insistiríamos hoy aquí, aparte de aprobar este punto de acuerdo, el compromiso de poder instituir y aprobar la creación del Instituto Mexicano para la Alimentación. Nosotros pensamos que solamente cambiando la política agropecuaria, la política económica, cambiando la visión de que en el mundo sigue habiendo alimentos baratos y que van a seguir siendo mejor importar que producir, solamente cambiando esa visión que tenemos, vamos a poder atacar de manera estructural la hambruna de los pueblos indígenas y de un amplio sector de mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Contreras.